Buenos días, el tema de esta semana es el de desastres naturales. La OMS define desastres naturales como un evento como su nombre lo indica, de origen natural. Em, no es muy claro, no se incluye en la definición si es un evento, digamos, em, que ocurre de manera impredecible o si es posible predecirlo. Hay algunos eventos de desastres naturales que son posibles, por lo menos, si no predecir el momento en que ocurre, predecir que van a ocurrir, y otros en los cuales, como erupciones volcánicas, todavía no hay forma de predecirlos. Lo importante es que hay muchos eventos naturales, pero solo el desastre ocurre cuando el evento pues afecta la vida de un número importante de personas, ¿sí? Y crea una serie de necesidades a todo nivel, a nivel de alimentación, de protección, de vivienda, a nivel médico también, de servicios de salud. ¿Sí? Y otro elemento importante es la necesidad de la protección, por ejemplo, a condiciones del medio ambiente o protección en términos de seguridad. A nivel mundial se está midiendo el impacto y, por ejemplo, la OMS este año calculaba que anualmente unas 90.000 personas mueren debido a eventos de desastres naturales y hay alrededor de 160 millones de personas afectadas. Como ven, la afectación en eventos como las inundaciones es mucho más frecuente que la muerte, ¿sí? Inclusive en eventos pues, que son muy catastróficos como los terremotos, igualmente la afectación, la población afectada y el costo económico es muy grande. Las muertes, depende del terremoto, pero en general es un número relativamente limitado. Y otro elemento importante es que esa afectación pues, no es solamente en términos de vidas o de, digamos, de amputaciones o de, digamos, afectaciones físicas, pero también hay afectación de la salud mental. Igualmente hay afectaciones económicas que son muy importantes. Por ejemplo, las inundaciones generan una afectación importante de los cultivos, los pudren y entonces el daño no se queda en el periodo inicial de inundación, sino que puede durar años. Aquí esto lo habíamos visto en la em, primera clase, algunos ejemplos de los desastres más mortales en el mundo y lo que podemos ver es que pues, los desastres naturales y en ellos en el top en Colombia y en el mundo son las inundaciones, ¿sí? Luego están los terremotos, y los huracanes, digamos inundaciones y huracanes que van juntos y terremotos son los dos desastres que más matan personas en general en casi todos los países. En inundaciones, como decíamos, es el desastre natural más importante, ¿sí? Y en general es cuando el agua cubre zonas que normalmente son secas, ¿sí? Y esto se puede deber a fuertes lluvias o a deshielo en ciertas regiones del mundo. También se puede deber a huracanes o a ciclones en la medida en que estos producen gran cantidad de lluvias. ¿Sí? Esto genera devastación, tanto pues muertes por ahogamiento principalmente, pero también un daño importante mencionábamos de cultivos, pero también de infraestructura. Eh, Esto puede arrasar, estas inundaciones pueden arrasar y destruir muchas infraestructuras. El ejemplo del huracán Katrina que produjo la inundación
Nueva Orleans, en Estados Unidos, es un buen ejemplo de destrucción de barrios completos, de edificios completos. O aquí hay otro dato importante de entre el 98 y el 2017, las inundaciones afectaron a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Como ven, es el desastre natural que más afecta personas en el mundo. Los terremotos eh, han sido uno de los principales, digamos, asesinos, por decir así, eh, tiene una mortalidad alta. Entre el 98 y el 2017, la Organización Mundial de la Salud estima en 750.000 muertes en el mundo. ¿Sí? Y también no solo produce muchas muertes, pero muchas personas que quedan, por ejemplo, con amputaciones eh, o afectadas también a nivel de salud mental y también afectadas económicamente, la destrucción de sus casas y por lo tanto la misma Organización Mundial de la Salud calcula en 125 millones de personas que han sido afectadas por los terremotos. Aquí hay que enfatizar que no hay hasta ahora un mecanismo para prever cuándo ocurrirá. Hay sensores que permiten hacer seguimiento y lo paradójico es que en zonas de alto riesgo sísmico, lo que se llama el cinturón del fuego, que el Colombia hace parte, sobre todo la parte más oeste de Colombia, en estas zonas cuando estos sismógrafos no detectan movimientos, hay más riesgo de que aparezca un movimiento fuerte. Entonces, hay una diferencia importante, pero el hecho de que esté temblando regularmente no es necesariamente un signo de que va a seguir un terremoto. Por lo tanto, no hay forma por ahora de avisar con tiempo a la población del día o la hora en que va a ocurrir. Los huracanes pues son grandes tormentas y básicamente por cambios en temperatura mueven vientos a grandes velocidades y también gran cantidad de aguas. Y esto pues destruye cuando toca tierra viviendas, puede levantar árboles, puede levantar carros, o sea, tiene una fuerza enorme. Eh, yo pude estar en Guatemala durante el huracán Mitch y es impresionante ver la fuerza en la naturaleza con este tipo de fenómenos. Aquí hay ejemplos de huracanes y de el daño. Como ven, a nivel de mortalidad, las mortalidades no son tan altas, ¿sí? Por excepción de un huracán que hubo categoría 4 en Texas, el Mitch que lo mencionábamos, que ocurrió en Centroamérica, que fue categoría 5. Son huracanes que tienen un número realmente importante de muertes. Estamos hablando de 8.000, 10.000 muertes, ¿sí? Pero el costo económico es el que es mucho más alto y el costo, digamos, para las personas, para su economía, etcétera. Entonces, eh, huracanes es un fenómeno que además ocurre de manera cíclica. Cada año tenemos época de huracanes. Y este año, por ejemplo, un fenómeno de dos huracanes generándose al mismo tiempo, que es un fenómeno relativamente extraño, pero muy peligroso. ¿Cuáles son los efectos de estos desastres naturales? Entonces, de un lado depende del desastre. O sea, una cosa son terremotos, vientos, eh, las inundaciones, los aludes, que son pues, cuando hay lava, perdón, barro o tierra eh, que en derrumbes y las erupciones volcánicas, ¿sí? Y en general, lo que vemos es que en términos de muertes, las inundaciones y los vientos no generan muchos. Los otros sí, tanto los terremotos como los volcanes pueden generar un número importante de muertes. En términos de lesiones graves,
básicamente ninguno de estos, o sea, casi que lo que generan es o muerte o desplazamiento o personas afectadas, pero no tantas heridas, ¿sí? Aquí la excepción son los terremotos. Los terremotos sí generan muchas heridas, además heridas muy graves, en la medida en que son por aplastamiento. Entonces, esto, por ejemplo, requiere, cuando una persona tiene una pierna que ha quedado atrapada, requiere un proceso de rescate complejo y además, en general, hay que amputar esta pierna. Pero además, estas personas tienen lo que se llama el síndrome de aplastamiento, eh, crash syndrome, y en este síndrome genera, digamos, como una intoxicación de la sangre ante la cantidad de material, proteína y otro material que entra a la sangre ante el aplastamiento, lo que lleva a que para responder adecuadamente en los terremotos, caso por ejemplo de Haití, necesitamos tuvimos que instalar una serie pues una unidad de diálisis para poder recuperar a estas personas. Por suerte, en este caso, una universidad y un hospital universitario de Canadá nos apoyaron y instalaron en 48 horas, tenían ya funcionando un centro de diálisis con 7 máquinas que ellos llevaron y con todo el personal necesario para hacerlo funcionar, cosa que puede tomar años realmente. En enfermedades transmisibles el riesgo no es tan alto, sin embargo, ese riesgo no, o sea, no es tan alto por el fenómeno natural, por ejemplo, el terremoto o la inundación, pero el desplazamiento de población sí puede generar un mayor riesgo de problemas de, eh, de riesgo de enfermedades transmisibles. Por ejemplo, problema en las inundaciones de contaminación del agua y allí es donde se generan las enfermedades. El daño en los establecimientos en general de salud es importante, especialmente en los terremotos, aunque en algunos países, no en todos, ya se ha venido avanzando en reglas, en normas para evitar o para antisísmicas de las estructuras de salud. El daño al sistema de abastecimiento de agua es muy importante en casi todos, eh, con excepción de los de las inundaciones, pero en las otras en general hay un daño grave, especialmente terremoto. Los sistemas de acueducto se rompen con los terremotos y por lo tanto el abastecimiento se destruye. La escasez de alimentos no es muy frecuente en el momento mismo, ¿sí? Puede haber un daño en el caso de terremoto, pues de centros de abastecimiento y sobre todo daño, por ejemplo, también con los huracanes en la logística, la posibilidad de transportar alimentos. Pero no hay un daño muy alto, o sea, la existencia de alimentos sigue. En inundaciones lo que puede ocurrir es hacia el futuro un daño en la agricultura. Y grandes movimientos de población son en general comunes en inundaciones y también en volcanes y son menos frecuentes en terremotos. La gente no se desplaza después de un terremoto, que se queda, no en su casa necesariamente, pero en, en la calle al lado de su casa o en un parque cerca de su casa. Vamos a ver un poco, eh, además de mirar, digamos, por tipo de evento, vamos a ver algunas reacciones importantes digamos, en el conjunto de los desastres naturales. Una de ellas son las reacciones sociales, ¿sí? En general, eh, no es frecuente que haya una situación de pánico generalizada. Las personas pues tienen ante un terremoto, ante una inundación, pues hay un choque importante, pero rápidamente las personas reaccionan e intentan ayudar a su vecino, a su familia, organizarse. Entonces, en general, los desastres naturales, en vez de crear caos a nivel de digamos así, de las víctimas, genera en general una disposición a la ayuda y a intentar organizarse. Como decíamos, en enfermedades transmisibles no son muy frecuentes, por lo menos a corto plazo. Puede ocurrir, por ejemplo, por desplazamiento, sobre todo en zonas
donde hay malaria y zonas donde no hay malaria. Por ejemplo, el desplazamiento de personas que llevan el, la malaria o viceversa, personas que nunca han conocido la malaria y llegan a zonas maláricas, pues ahí hay una posibilidad. La principal razón de las transmisibles es el tema de la transmisión de alimentos. Entonces, como hay problemas en el agua y la contaminación de materia fecal del agua, o sea, el riesgo de epidemias, por ejemplo, de cólera en algunos países es muy alto cuando hay inundaciones, por ejemplo. Hay unos riesgos menos frecuentes, pero a tener en cuenta, por ejemplo, con el Mitch aumentaron eh, la, eh, las enfermedades por vectores como las ratas, porque las ratas viven en cuevas, las cuevas inundan, las ratas salen, ¿sí? Y por lo tanto, ciertas enfermedades como la leptospirosis, donde la rata cumple una función en su transmisión, aumentan con las inundaciones. Y anecdóticamente en Pakistán, cuando hubo estas grandes inundaciones, mordeduras de serpiente, que no es una enfermedad transmisible, pero como anécdota, porque las personas para intentar salvarse se subían a los árboles y las serpientes también, porque no les gusta estar inundadas y por lo tanto aumentaron de manera importante la mordedura de serpiente. Pero en general no es frecuente el aumento de enfermedades transmisibles cuando hay eventos naturales. El desplazamiento de población sí es frecuente, ¿sí? Y genera una serie de necesidades para albergue, alimentación, suministro de agua, letrinas, etcétera. Es como una de las áreas de trabajo más importante cuando se habla de ayuda humanitaria y depende mucho de cómo se haga el impacto a nivel de salud y a nivel de enfermedad. Por lo tanto, aquí hay un trabajo muy importante cuando llegan 300, 400 mil personas desplazadas después de inundaciones, por ejemplo, pues es un trabajo grande para organizar toda la logística y toda la prestación de servicios. La exposición a la intemperie en general, sobre todo en América Latina, no parece ser un riesgo muy importante, lo es en países, por ejemplo, donde hay estaciones en época de invierno. Piensa en un terremoto en Rusia, por ejemplo, allí la cosa es muy distinta, ¿sí? Pero en general América Latina, desde que se pueda ofertar un espacio, digamos, razonable, mm, donde la gente esté seca y tenga una manta, en general no se requiere mucho más, ¿sí? Entonces, no es un riesgo muy alto. Algunas excepciones podrían ser, hubo, por ejemplo, unas nevadas en Bolivia, que son poco frecuentes, que bloquearon poblaciones allí. El tema de la intemperie sí era clave porque esas nevadas podían, las temperaturas bajaban a menos 10 grados centígrados, con riesgo que la gente muriera de congelamiento. Pero en general no es un problema muy importante en América Latina. Alimentación y nutrición, entonces, como decíamos, la falta de alimentos se debe, por un lado, a la destrucción de los depósitos, de donde ocurre eh, donde se almacenan, y lo otro a una ruptura en la cadena de distribución. O sea, tiene que ver con la logística. El Mitch, y lo pude observar en Guatemala, el Mitch se llevaba puentes, se llevaba camiones llenos de comida, entonces lo veía pasar uno en los ríos, por lo tanto, lo que rompe es la cadena de distribución, ¿sí? Y había problemas también de suministro de gasolina, porque esta con frecuencia se hace a través de tuberías que en el caso de los terremotos se pueden dañar. Y en el caso de Guatemala, esa distribución se hacía a través de carro tanques, que con la destrucción de puentes, pues se vio totalmente bloqueada. Tenemos el abastecimiento de agua y servicios de saneamiento, es una de las áreas que más se afecta en casi todas las situaciones, porque por ejemplo,
De un lado mencionábamos los acueductos, entonces en caso de terremotos se afecta, pero las inundaciones en zonas donde la gente depende mucho de pozos, donde, sobre todo en zona rural, lo que tienen las personas no es un sistema de acueducto, sino tiene un, cavan un pozo de donde sacan el agua. Esta agua se puede contaminar también, ¿sí? Entonces, esto sí es un factor de riesgo importante a nivel del abastecimiento de agua en desastres naturales. Los daños de infraestructura sanitaria son importantes, em, a pesar de que se han hecho esfuerzos por tomar medidas tanto antisísmicas como, por ejemplo, en el caso colombiano, el hospital de Tumaco estaba al lado del mar y por lo tanto lo desplazaron. Ahora, lo desplazaron tanto que quedaba fuera del pueblo y ya la gente no quería ir al nuevo hospital, en parte porque pues es una zona muy peligrosa y la gente tenía miedo, pues, sobre todo en las noches, de desplazarse por fuera del pueblo hasta el hospital. Entonces, pues ahí hay que tener en cuenta no solamente el peligro de la inundación, pero el peligro de los seres humanos, por lo tanto, antrópicos, por decir así. Por lo tanto, las medidas sí hay que tomarlas, pero hay que saberlas tomar y hay que intentar tomarlas teniendo en cuenta eh, la opinión de las personas y la experiencia locales. Otro ejemplo, en el terremoto de Ciudad de México, el 85, se colapsaron 13 hospitales y allí murieron 866 personas, 100 de las cuales eran personal de salud, ¿sí? Y se perdieron aproximadamente 6.000 camas. Esto afectó mucho la posibilidad de prestar servicios de salud. Por lo tanto, aquí insistir en las normas antisísmicas que hoy en día ya existen en Colombia. Ahora, el daño a los terremotos, ¿de qué depende? Depende de varios factores. De un lado, del tipo de terremoto. Es básicamente dos tipos. Hay terremotos donde las placas tectónicas se mueven, digamos, de un lado a otro, y hay terremotos en que las placas tectónicas se mueven de arriba a abajo. Este es más peligroso. También la distancia, entre más cerca se esté del epicentro, con frecuencia los epicentros son marítimos. Tener en cuenta pues, que la mayoría del planeta Tierra es mar, ¿sí? Pero muchos son marítimos, pero en la medida en que esté cerca de un centro habitado, el daño va a ser mayor. Los tipos de vivienda, ¿sí? Eh, Viviendas que son demasiado sólidas, demasiado rígidas, viviendas con techo demasiado pesado, las tejas de barro que se usaban en otras épocas todavía existe en Colombia, son un gran peligro porque se puede caer mucho más fácil, además puede matar mucho más fácil, ¿sí? Entonces el tipo de vivienda es importante. En general las viviendas de bambú, las viviendas de madera, lo que es un poco más flexible, eh, tiende a soportar mucho mejor y hay viviendas en cemento, pero que tienen ya medidas antisísmicas incluidas, eh, las hacen de tal manera que puedan poco como bailar al vaivén del terremoto. La hora en que ocurre es importante, lógicamente si ocurre en la madrugada, donde la mayoría de la gente está dormida, pues el riesgo de muerte es mucho más alto y la densidad de población. Son zonas de alta densidad. En el caso de un terremoto de Haití, pues la capital es la zona de más alta densidad y fue la más afectada en número de muertes. Lo que son las inundaciones repentinas eh, pueden generar, o sea, generan muertes principalmente por ahogamiento, eh, por ejemplo, y afecta principalmente o a niños o a personas mayores, ¿sí? En el ejemplo del huracán Mitch, el 50% de las muertes se debieron a inundaciones y a pues, torrentes de lodo, ¿sí? A deslaves. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en el caso de las inundaciones. No se va a encontrar mucho sobreviviente. Sí encontrábamos en el caso de Mitch personas con heridas, sobre todo cuando estaban intentando huir
de sus casas, huir de las zonas inundadas, ¿sí? Esto sí es cierto, pero no, por ejemplo, muchas personas con fracturas o con o que requisieran amputación en el caso de las inundaciones. Los volcanes, pues las principales lesiones ocurren pues por quemadura y por las piedras que lanza el volcán y por lo tanto la muerte es inmediata. Luego de esto, los humos que generan los volcanes generan problemas respiratorios. Este es muy importante y esos humos pueden llegar a distancias muy lejanas. O sea, eh, regresando a Guatemala, el huracán, perdón, el volcán del Fuego y el volcán Pacaya, cuando hicieron erupción, las cenizas llegaron hasta Miami, para darles una idea de cuánto se pueden desplazar. Los aludes o deslizamientos de tierra, de barro, son frecuentes, especialmente en zonas urbanas donde pues, digamos, se construye en las laderas. Se ve frecuentemente, bueno, en Bogotá, en las laderas que van por arriba en Ciudad Bolívar o en Medellín, en lo que se llaman las comunas. Allí las personas construyen pues donde pueden y es en la ladera y hay un riesgo importante de deslizamiento, ¿sí? Cuando hay lluvias. Un ejemplo de estos deslizamientos fue en Caracas en el 93 que causaron 100 muertes y unas 5.000 personas sin hogar debido a unas lluvias ahí en la ciudad de Caracas. Algunos mitos y realidades. Lo primero es que se necesitan médicos voluntarios extranjeros con cualquier clase de antecedentes médicos. La verdad es que no, ¿sí? En general, la población local cubre las necesidades, pues eventos tan importantes como el terremoto de Haití sí requirió una llegada importante, pero tampoco de cualquier tipo de médico, ¿sí? Allí necesitábamos ortopedistas, nefrólogos, o sea, áreas bastante especializadas, y anestesiólogos, cirujanos, no servía, o hay áreas, por ejemplo, no sé, de dermatología, que no tiene mucho sentido, así tenga muy buena voluntad que el médico vaya. Entonces hay que hacer una muy buena selección de a quién se requiere en estos lugares. Eh, lo segundo es que se requiere cualquier tipo de ayuda y de manera inmediata. Creo que en la primera clase les comentaba que trabajando en el MICH, unos bomberos de España llegaron con 2 containers de medicamentos y la respuesta fue no, muchas gracias, no los podemos recibir. No, no hay que precipitarse, hay que hacer una respuesta lo más organizada posible. El otro mito es que después de un desastre, pues las epidemias son inevitables. La realidad es que no. El gran miedo a que los muertos generen, los cuerpos generen grandes brotes no es frecuente. De todas maneras, se pueden hacer fosas comunes o manera de disposición de los muertos adecuada, pero inclusive en Haití, donde la mayoría de los muertos nunca se recuperaron, o sea, meses después del terremoto todavía se olía eh, la descomposición de los cuerpos en las viviendas destruidas. No hubo la capacidad de recuperar los muertos en Haití y por lo tanto pues eh, se quedaron eh, bajo los escombros. A pesar de eso, esto no fue lo que causó epidemia. Lo que causó epidemia en Haití era 5 o 10 mil personas en una plaza, comiendo, defecando en la plaza y en general problemas de contaminación del agua. Y por lo tanto el cólera fue el que cobró muchas vidas casi un año después del desastre natural. El cólera cobró muchas vidas en Haití. Otro mito es que los desastres revelan los peores rasgos del comportamiento humano, los saqueos, el amotinamiento. Sí ocurren y pues tienen mucha difusión en los medios, pero en realidad
trabajando en mucho tipo de desastres naturales. Mi experiencia es que las personas muestran una gran solidaridad, se ayudan entre ellos, entre los familiares, entre los vecinos, eh, de una manera muy espontánea. Otro mito es que la población afectada está demasiado aturdida y desvalida para asumir la responsabilidad de su propia supervivencia. En general, no. Las personas están proactivas, quieren participar, quieren estar involucradas en el proceso o en la ayuda. Por lo tanto, hay que lograr involucrarlos. Pasamos a otro punto y es la preparación. Efectivamente, cuando pensamos en desastre, pues pensamos en el desastre, pero lo ideal, podemos arrancar de allí, pero lo ideal es haberse preparado antes. Y en ese sentido, la preparación es un elemento clave cuando se trabaja en desastres. Luego, una vez que ocurre el desastre, pues lo inmediato es el socorro, recuperar los sobrevivientes, recuperar los cadáveres, ¿sí? Intentar recuperar también alimentos, etcétera. De una vez pasado ese socorro, se entra en rehabilitación, que ya es más de infraestructura, analizar qué infraestructura, por ejemplo, puede seguir funcionando o cuáles no, ¿sí? Y las que no, demolerlas y el proceso de reconstrucción. Luego está toda la parte de mitigación. En la parte de mitigación, lo que es importante es, por ejemplo, si hay un efecto importante en alimentos, pues lo que se debe lograr acá es trabajar en distribución de nuevas semillas y material para el cultivo para tener al siguiente año, eh, pues tener cosecha. Y el otro elemento es los preparativos. Aquí hay un trabajo muy grande en el cual, pues, digamos, cada país en general y el mundo tiene entes encargados de prepararse ante los desastres. También hay que tener en cuenta que en las intervenciones en los desastres no hay que hacerlo todo al mismo tiempo y a la carrera. Lo que ya les decía, que no hay emergencia sino gente con prisa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar organizar y entender que, digamos, ocurrido el desastre, lo más importante en el momento inmediato es el rescate. Salvar vidas, recuperar cadáveres, evitar al máximo los daños en las personas y en la infraestructura. Entonces el rescate es el centro, pero ese rescate son 72 horas, máximo una semana, ¿sí? En que ya se resuelve, ¿sí? Y pasado esto, pues ya hay que entrar en otros temas. Entre ellos, pues el tema de la atención médica. O sea, la atención no hay que hacerla del primer día. Mejor si lo tienes, pero si no, tu prioridad es el rescate y luego contar con equipos y montar infraestructura para la atención médica. Suministro de agua igualmente no es en los primeros días, ¿sí? Da tiempo mientras esas 72 horas de rescate a preparar un suministro adecuado de agua e igualmente los alimentos da un poquito de tiempo. Entonces, si a la semana comienza a organizarse los alimentos, la distribución de alimentos, esto es adecuado. Entonces, si se dan cuenta, no hay que hacer todo a la carrera y al mismo tiempo. Ahora, en general, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, se plantean programas nacionales del sector salud para la gestión de desastres. En esos programas, uno de los elementos importantes es toda la parte de promoción. Aquí se trabaja todo el tema de educación, todo el tema de establecer también maneras de mitigar o de prevenir, en algunos casos se puede, por ejemplo, con forestación, favoreciendo la forestación o reduciendo la deforestación. Y tenemos el establecimiento de normas. Mencionábamos ya las normas antisísmicas como un buen ejemplo, ¿sí? La capacitación, y en la capacitación tenemos todo el tema de los simulacros, que ayuda
a que todos estemos como muy conscientes realmente del problema, eh, del problema que existe y de qué se puede hacer. Y una vez que uno, por ejemplo, ante un terremoto sabe qué hacer, esto ayuda a reducir mucho las muertes. Lo otro, estos programas, pues en caso ya de desastre, deben estar preparados para la respuesta, deben contar con los equipos, con la capacitación, con la gente para dar respuesta. En los programas de mitigación, ¿qué elementos son claves? Uno, identificar las áreas expuestas a los desastres naturales, diseñar, diseño y códigos de construcción, como mencionábamos, son importantes, por ejemplo, en infraestructura sanitaria, las inspecciones y modificaciones que por lo general no se hacen de un día para otro, pero se pueden ir planificando, ¿sí? Los planes de mantenimiento, el problema es que las estructuras fueron bien construidas, pero ya llevan 20, 30, 50 años funcionando. La capacitación de profesionales que trabajan en construcción sobre la importancia de materiales adecuados y el riesgo por ejemplo, que hay ante un terremoto y, como mencionábamos, el realizar simulacros. Bueno, en general, en cada país hay comités nacionales de emergencias y esos comités o esta coordinación involucran diferentes sectores. Entonces, de un lado, pues está el sector salud como un sector importante, pero con frecuencia no necesariamente es el que lidera estos procesos. Estos procesos o estos entes se manejan desde presidencia porque involucran también todo el tema de seguridad, todo el tema de comunicación, de evaluación de daños, que no necesariamente lo hace el sector salud, que no necesariamente que no lo hace el transporte, etcétera. Y por lo tanto, como les decía, con frecuencia esto está desde el Ejecutivo, o sea, se maneja desde presidencia. En Colombia existe la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y pues esta unidad tiene a su cargo el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. De nuevo, es una unidad donde no solo está involucrado salud o el sector salud, Ministerio de Salud, pero están involucrados muchos otros ministerios y se maneja desde el Ejecutivo. En esta unidad de gestión del riesgo hay varios subdirecciones. Hay una subdirección que se encarga del manejo del desastre, otra que trabaja el tema de riesgo. Como decimos, entender y analizar el riesgo es importante. Y hay otra subdirección que se encarga de la reducción del riesgo. Entonces, digamos, son como las tres grandes áreas en las que trabaja esta unidad en manejo, o sea, en intervención cuando lo hay, en el seguimiento y entender estos riesgos y en paliar, en reducir estos riesgos. Tiene también una oficina importante de coordinación internacional. En algunos casos, Colombia ha solicitado apoyo y en otros ha dicho no, no lo necesitamos. Japón, cuando tuvo el tsunami, terremoto y tsunami, catástrofe por el daño de la planta nuclear, dijeron, sí necesitamos ayuda, pero necesitamos ayuda para esto y esto y esto. Muy específico, quien realmente conozca y tenga experiencia, lo aceptamos y no aceptamos cualquier tipo de ayuda de quien sea. Un último tema que quería mencionar es el impacto de los desastres en la morbilidad por trastornos mentales. Lo claro es que los desastres naturales aumentan el riesgo, aumentan la manifestación de problemas mentales. Entonces, de un lado, en situaciones de desastre, la prevalencia a 12 meses, a un año, de trastornos mentales severos, esto está psicosis, depresión severa, trastornos de ansiedad,
pasa de 2 al 3% al 3 al 4. Esto es casi duplicarse y esto es importante. Y trastornos mentales ligeros, como puede ser la depresión, estrés postraumático, también casi que se duplica, aunque se reduce en el tiempo. También hay que tener en cuenta de pues las reacciones del estrés, digamos, normal. O sea, hay un choque ante la muerte de familiares, ante la pérdida de la vivienda o de los cultivos que requiere ser atendido. Este es un centro de atención o un área en la que quiero que profundicen en la tarea que vamos a hacer. En términos de la atención en salud mental, hay que tener en cuenta que no hay que pensar solo en psicólogos o psiquiatras para hacer esa atención. O sea, toda la red de prestación de servicios debe involucrarse en la atención y no solamente la red de prestación de servicios. En Haití, volviendo a Haití, después del terremoto, nosotros trabajamos en alianza con Payasos Sin Fronteras. Esta ONG lo que realizaba era actividades lúdicas para que la gente pudiera expresar lo que había vivido. Y esto es importante, pero hay que cuidarse, de un lado, de no victimizar, de no repetir, digamos, el trauma. Y lo otro es que en este tipo de lúdicas uno puede, o ellos podían detectar personas, por ejemplo, que se aislaban mucho de la actividad, que no podían manifestar o que manifestaban el gran efecto o daño que había tenido para su salud eh, estos eventos y por lo tanto requerían una atención individualizada. Entonces, allí sí teníamos apoyo de psicólogos. Pero una buena parte, digamos, de las acciones en salud mental no comienzan con la consulta individual. Hay que pensarlas en términos de actividades grupales y tienen que ver con fortalecer redes de apoyo entre las personas, redes familiares. Es muy importante que la gente sepa qué pasó con su familia, por ejemplo, si murió, murió, pero que lo sepa. El desaparecido genera una gran angustia y por lo tanto toda esta parte ayuda, es parte de las acciones en salud mental. ¿Sí? La información es una parte importante de esas acciones en salud mental y luego sí hay intervenciones más focalizadas en personas donde personal más especializado, psicólogos, psiquiatras juegan un papel importante. Y luego tienes servicios especializados donde ya, por ejemplo, algunas personas requieren medicamentos, ¿sí? Pero no es comenzar a repartir Prozac a todo el mundo, no. O sea, hay todo un proceso y realmente quien requiere medicamentos es una parte limitada de las personas. Luego de ver este video, hay otro documento sobre específicamente las acciones de salud mental en desastres naturales de la Organización Panamericana de la Salud. Les voy a pedir revisar este documento y una vez revisado este documento, proponer acciones de salud mental con respecto a un desastre natural. Puede ser inundaciones, puede ser terremoto, puede ser eh, huracán. Ustedes escogen el evento natural, es una tarea individual, ¿sí? La idea es un documento de máximo 2 páginas donde ustedes plantean, bueno, el fenómeno natural que escogí es esto, las repercusiones en salud mental que puede tener ese fenómeno son estas y las acciones que propondría a los diferentes niveles, insistir en esto de los niveles, ¿sí? Para que de nuevo no nos quedemos en contratar 1000 psiquiatras, ¿no? O sea, a cada uno de los niveles, qué acciones se propondrían en la temática de salud mental.